de su vida es encontrar a su planta huésped, es decir, la planta que produce las hojas que a ella le permite alimentarse, y la larva o la oruga lo que va a hacer es consumir tanto como pueda de esas hojas para permitir su crecimiento y su futura transformación. Con piezas por supuesto, las orugas son muy diferentes a las mariposas. Estas no tienen alas, están equipadas con piezas bucales especiales para la masticación, tienen glándulas productoras de seda y unas estructuras defensivas que pueden ser en forma de pelos o espinas y les permiten protegerse de los depredadores. Podemos observar varios tipos de orugas que se distinguen por sus colores, su tamaño, la presencia o no de pelos y de espinas. Según cada especie de mariposa, la oruga va a ser diferente. A medida que las orugas van comiendo, van creciendo, pero su crecimiento está limitado por el tamaño de su piel, que no es extensible. Para superar esta limitación, se muda y la oruga se despoja de su propia piel. Cada oruga muda su piel varias veces durante su vida y de esta forma va creciendo su cuerpo. Como es de esperar, la segunda muda es mayor que la primera, la tercera es mayor que la segunda y así sucesivamente. La última muda produce una pupa que está cubierta por una protección lisa que se llama la crisálida. Esta pupa es como una etapa intermedia entre la oruga y la mariposa. Algunas pupas de mariposa están además cubiertas con hilos de seda que forman un capullo. Dentro de la crisálida es donde tiene lugar la metamorfosis. La metamorfosis es el proceso en el que todo el cuerpo del insecto está literalmente reordenándose para producir una mariposa adulta. Cuando este proceso se ha completado, la mariposa emerge de la crisálida preparándose para volar. Aquí podemos observar cómo una oruga se ha puesto en forma pupa y se va transformando poquito a poco dentro de la crisálida para luego salir de esa especie de caparazón o de cajita y dar el insecto adulto. Cuando el insecto ya está listo, empieza a sacar su cabeza y sus alas de la crisálida y poco a poco las va a ir desplegando y se van a ir secando hasta que ya esté totalmente seco el adulto y libre para volar. Existen mariposas pequeñas que son muy gregarias, es decir, que se juntan para poner sus huevos o que las orugas crecen las unas cerca a las otras porque están sobre la planta huésped, es decir, donde van a alimentarse de hojas. Y en estas mariposas muy gregarias podemos observar todas las etapas de transformación de la mariposa. Aquí podemos, por ejemplo, observar primero el apareamiento de los adultos. Luego de que los individuos se han apareado, la hembra va a poner uno o varios huevos. Esos huevos, durante un tiempo, las orugas se van a ir desarrollando al interior y van a salir de los huevos. Cuando las orugas han salido de los huevos, durante un tiempo se van a alimentar de hojas en la planta huésped. Ellas se desplazan de esta forma, en vez de tener alas, tienen estas pequeñas patas que les permiten desplazarse arqueando el cuerpo de esta forma. Entonces ellas van a buscar las hojas y se van a alimentar de esas hojas con su aparato masticador. Y al cabo de varias transformaciones, como decíamos anteriormente, van a transformarse en una pupa. Aquí podemos ver las pupas encerradas en su pequeño envoltorio de varios colores. Han habido varias orugas que se han transformado en pupas y podemos observar incluso que en esta especie hay estos pequeños hilos que ellas tejen alrededor de su caparazón, de su cubierta.
Y más adelante podemos observar en otras imágenes aquí del mismo árbol que ha sido invadido por estas mariposas, podemos observar ya las mariposas adultas saliendo de sus crisálidas. Si resumimos, las mariposas realizan una metamorfosis completa, pues poseen un ciclo vital con 4 estadios muy distintos: huevo, oruga o larva, crisálida o pupa y adulto o imago. Imago es, digamos, otra palabra para designar al adulto. El ciclo vital completo se denomina una generación. Se pueden producir una o varias veces a lo largo del año, y este ciclo está regulado por hormonas y se encuentra influido principalmente por la temperatura. Es decir, que no a cualquier momento del año se dan estas transformaciones, sino cuando las condiciones son más benéficas para cada etapa de la transformación de la mariposa. A partir del desove, es decir, de la puesta de los huevos, y a medida que los días pasan, el huevo comienza a transparentarse, permitiéndonos observar a la joven larva. Llegado el momento de la aparición o eclosión, la larva corta la resistente cáscara, que se llama también corión, en forma de tapa, luego empuja su cuerpo hacia afuera. Cuando la oruga ha logrado salir, ella se va a comer la cáscara vacía del huevo y de esta forma se alimenta de nutrientes que le ayudarán a vivir hasta que localice la planta o las hojas de las que se ha de alimentar. La oruga se alimenta y crece mucho hasta que llega un momento en que su actividad se detiene. En este momento ella elige un tallo que le quede cómodo y haciendo girar una almohadilla sedosa, en el caso del gusano de seda por ejemplo, va a fijar su cola a la rama. La oruga a continuación gira dando vueltas, sosteniéndose en una hebra de seda que pasa alrededor del medio de su cuerpo y se cuelga de la planta en forma cómoda. Poco tiempo después, la piel de la oruga se resquebraja, o sea, se va rompiendo poquito a poco a lo largo de la parte posterior y la crisálida comienza a salir. Cuando la mariposa se ha liberado totalmente, expande sus alas de manera total, esperando luego a que se endurezcan y a que le permitan volar. En la etapa adulta, las mariposas hembras son rápidamente fecundadas por los machos. Algunas eligen la parte superior de las hojas para poner los huevos, mientras que otras eligen el reverso donde los huevos están mejor protegidos. Las hembras evitan poner los huevos en plantas donde ya hay otros huevos. De esta forma se aseguran que el alimento sea solamente para sus huevos. Los huevos son de forma redonda, cilíndrica u ovalada, con algunas estructuras microscópicas que tienen la función de adherir el huevo a la planta. Mariposas depositan sus huevos en las cercanías de los tallos y hojas que les servirán de alimento a sus orugas. Las orugas pueden variar sus características dependiendo de la especie de mariposa a la que pertenecen. Algunas suelen tener pelos y colores que los protegen del ataque de los depredadores, otras son de color verde o con patrones que facilitan el camuflaje. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de oruga verde que se mimetiza con la planta y ustedes ven que este mimetismo es casi idéntico porque además la forma también se parece a la de la hoja y el color, el tinte del color verde es muy similar a la de su planta hospedero. De esta forma se protege y evita que se la coman algún depredador. Los 6 patas son funcionales en las orugas. Los otros 5 pares son utilizados para aferrarse como ventosas a las hojas que consumen estas criaturas voraces. Como ustedes observarán también acá, solo las patas de adelante y las de atrás permiten un real desplazamiento del cuerpo de la oruga. Las orugas pueden alimentarse de hojas, pero también a veces pueden consumir flores o los pistilos de las flores, como ustedes pueden observar esta que está aquí comiéndose la parte central de la flor, que son los órganos reproductivos de la flor. Las orugas son grandes devoradoras de todo tipo de material vegetal, tales como hojas, flores, frutos, tallos, raíces.
Durante la etapa larval es donde ocurre el cambio más notable de tamaño, ya que una larva que nace con apenas 1 milímetro se puede convertir en una jugosa oruga de 4 centímetros. Se considera que hay orugas que pueden llegar a aumentar alrededor de 1000 veces su peso en comparación con el que tenían en el momento del nacimiento. Es por esta razón que las mariposas son consideradas grandes plagas para los cultivos de importancia económica, siendo motivo de preocupación para los agricultores. Las especies de plantas de las que se alimentan varían de una especie a otra, pero en muchos casos se trata de un grupo selecto de plantas nutritivas y en ocasiones no sobreviven si éstas escasean. Las mariposas hembras se aseguran de depositar sus huevos en la planta nutritiva adecuada para que sus crías tengan alimento seguro al nacer. Algunas especies de orugas se alimentan de plantas con un alto contenido venenoso, lo que les provee de toxinas en su cuerpo que las protegen de ser devoradas por otros animales. En el caso de algunas especies de polillas, que son mariposas de hábitos nocturnos, sus larvas se alimentan de alimentos orgánicos almacenados por los seres humanos o en lugares domésticos tales como la ropa, las alfombras, pieles, papel, etc. También se encuentran las que parasitan colmenas y que en ocasiones causan grandes daños a las colonias de abejas, porque se alimentan de lo que producen ellas. Las mariposas son seres frágiles y delicados que soportan difícilmente el contacto con las manos o con otras partes del cuerpo, entonces es importante que cuando vayas a observar mariposas, si quieres cogerlas en tu mano, que nunca las cojas por las alas, porque en sus alas están sus escamas que les permiten tener una comunicación visual con los otros individuos y al tocarlas se le caen las escamas. También se altera la morfología de las alas y ellas pueden resultar heridas y no poder volar. Entonces es importante cogerlas delicadamente, preferiblemente que sean ellas las que vengan y se posen sobre tu mano y dejarlas caminar sobre la mano, o que te dirijas a un especialista. Los entomólogos son los biólogos especializados en el estudio de los insectos, entonces ellos saben muy bien cómo coger las mariposas de forma pues de no lastimarlas. Como vimos anteriormente, son animales muy importantes en los ecosistemas porque son polinizadores. Ellos permiten que se reproduzcan muchas plantas, de las cuales algunos nosotros consumimos sus frutos. Entonces son seres esenciales en los ecosistemas y por esto pues yo los invito a que observen, estudien, se interesen en las mariposas, pero siempre pues en lo posible que las protejan, que no las molesten, de pronto que pongan flores o elementos que puedan atraerlas y facilitar su alimentación, pero siempre observarlas con responsabilidad y pues apreciando las características biológicas de estas hermosas especies y de este importante grupo.